Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que usamos casi sin pensar. Una lengua. Pero no una lengua cualquiera. No, para nada. Hablamos de la tercera más hablada del mundo, una herramienta que conecta a casi 500 millones de personas, pero que, y esto es curioso, ni siquiera se pone de acuerdo en cómo llamarse a sí misma. Y para analizarla tenemos delante una serie de textos que son como un mapa. Trazan su historia desde un pequeño rincón montañoso de la península ibérica hasta su estatus de lengua global. El objetivo hoy no es solo contar la historia, ¿verdad? Para nada. Es entender su ADN, ver cómo un dialecto de frontera acabó cruzando un océano y por qué, a día de hoy, todavía genera debates tan apasionados. Me encanta esa idea del ADN. Pues vamos a analizar ese código. Para empezar, hay que desmontar un mito, creo yo. Una se imagina que una lengua tan importante nace en una corte real, entre eruditos, pero los documentos nos pintan un cuadro Radicalmente distinto. radicalmente. Hay que olvidarse de palacios y grandes centros culturales. El castellano nace en el barro, en la piedra de una franja montañosa del norte. ¿Qué zona sería esa hoy? Pues lo que hoy sería la zona de Cantabria, Burgos, el País Vasco. Una zona que, y esto es fundamental, fue mal y tardíamente romanizada. O sea que el latín que llegó allí no era el de los libros, por así decirlo. Exacto. Era un latín más tosco, de campamento militar más que de senado. O sea que ya desde el principio, desde su origen, era una especie de versión alternativa del latín. Justo. Era, en esencia, la forma de hablar de los montañeses y de los vascos que en el siglo IX defendían la frontera oriental del reino asturleonés de los árabes. Una lengua forjada en la necesidad entonces, en la supervivencia. Y su propio nombre es la prueba. Esto me parece fascinante. El nombre, castellano. Viene directamente del latín castella. Castillos. Sí, pero no el castillo de un rey. Castella es el plural de castellum, que significaba pequeño campamento militar, un fortín. Vaya. Castilla era literalmente la tierra de los fortines. Así que el castellano no era la lengua de los poetas, era la lengua de la guarnición, la lengua de la trinchera. De trinchera. Pero una frontera no es solo guerra, también es un lugar de contacto. Y aquí es donde los papeles que tenemos señalan algo que a mí me rompe los esquemas. La profunda influencia de la lengua vasca. Un idioma que no tiene nada que ver con el latín, y cuyo origen, sigue siendo un misterio. Y esa es la clave de todo, la que le da su ADN único desde el principio, mientras otros dialectos romances, como el catalán o el gallego-portugués, evolucionaban de una forma más predecible desde el latín. Más lineal, ¿no? Eso es. El castellano nació con un acento extranjero ya incorporado. El contacto permanente con el vasco le dio una sonoridad, una estructura fonética que lo hizo distinto a todos sus hermanos. Por ejemplo. Pues por ejemplo su sistema de 5 vocales, A, E, I, O, U, tan claras, tan rotundas. Eso es una herencia directa de esa influencia vasca. ¡Ostras! O sea que esa rareza fonética fue como su superpoder inicial, lo que lo hizo sonar diferente y, no sé, quizá más adaptable. Podría decirse. Pero, un momento, aquí hay algo que no me cuadra. Si el castellano nacía en el siglo IX, ¿por qué los primeros textos romances que conservamos, las famosas glosas emilianenses y silenses, no son del siglo XI y ni siquiera son castellano? ¿Qué se escribía mientras? ¿O no se escribía nada? Es que esa es la cuestión. Durante mucho tiempo fue una lengua exclusivamente oral. La lengua del pueblo. Del pueblo y de los soldados. Lo serio, lo que merecía la pena escribir, se seguía escribiendo en latín, claro. Tienes toda la razón. Las glosas, esas pequeñas anotaciones en los márgenes, estaban en dialecto navarro-aragonés. El castellano aún no tenía ese prestigio, entonces. Ninguno. Aún no había saltado al pergamino. ¿Y cuándo lo hace? ¿Cuándo da ese salto? Pues lo hace de una forma que es pura poesía, y que refleja perfectamente el crisol de culturas que era la península. Los primeros textos que se consideran propiamente castellanos son las jarchas. Del año 1042, ¿verdad? Eso es. Son breves poemas de amor, lamentos de una mujer por la ausencia del amado. Espera, para. ¿Me estás diciendo que lo primero que se escribe en una lengua forjada en campamentos militares son poemas de amor? Exacto. Pero aquí viene lo más alucinante. A ver. La lengua de esas jarchas es un romance muy primitivo, casi castellano, pero estaba escrito usando caracteres árabes o hebreos. ¿Cómo? Eso es increíble.
Rompe por completo la imagen de una lengua pura que a veces se intenta vender. Totalmente. Los primeros versos en nuestro idioma se escribieron con las letras de otras culturas. Refleja a la perfección una realidad donde las tres culturas convivían, se mezclaban, se influían. El castellano no nació puro, nació mestizo. Pasamos de esa península, que era un crisol de culturas, a un evento que lo cambia todo, 1492. El año clave. Y no es solo la llegada a América, es también la publicación de la Gramática de Nebrija, la primera de una lengua romance. ¿Cómo fue el desembarco de esta lengua, ya más estructurada, en un continente que era un universo lingüístico en sí mismo? Es que el momento es crucial. El castellano que llega a América ya no es el dialecto rudo de los montañeses de siglos atrás. Claro. Gracias a la unificación de los reinos, a la imprenta y, como dices, a la obra de Nebrija, llega como una lengua de imperio, con una ortografía que se está fijando y una gramática que la respalda. El proceso que se inicia allí, la hispanización, es la expansión de una lengua que ya se siente segura de sí misma. Pero claro, como decíamos, el continente no era una página en blanco. Los textos hablan de unas 123 familias de lenguas distintas. Unas 123. Es que es difícil hasta de imaginar esa diversidad. Lenguas minoritarias, sí. No, claro. Había imperios, civilizaciones con idiomas potentísimos. El náhuatl, de los aztecas, con su riqueza para crear palabras. El quechua, la lengua del imperio inca, hablada por millones. Las lenguas mayas, el taíno en el Caribe, el guaraní y el mapuche. Cada uno era un universo. ¿Y cómo fueron esos primeros contactos? Me imagino el caos comunicativo. Pura supervivencia. Totalmente. Las crónicas lo describen muy bien. Al principio era todo mímica, gestos desesperados para pedir agua, para indicar peligro. Lo básico. Sí, luego se pasó a la figura del intérprete. A veces eran náufragos o cautivos europeos que habían aprendido una lengua local, pero lo más común fue, capturar a indígenas, llevarlos a los barcos, enseñarles castellano a la fuerza y usarlos de puente. Personas atrapadas entre dos mundos. Y en ese choque, en esa convivencia forzada, el castellano que se implanta empieza a transformarse, a adquirir nuevos sonidos y, sobre todo, nuevas palabras. Por supuesto. El español se enriqueció enormemente. Piensa en palabras tan nuestras como tomate, chocolate o aguaquete. Del náhuatl. Exacto. O cancha, pampa, cóndor, que tomamos del quechua. O canoa y hamaca del taíno caribeño. La lengua se fue americanizando, fue absorbiendo la realidad de ese nuevo mundo. Y no solo en el vocabulario. Los textos dan ejemplos muy claros de cambios en la pronunciación, como decir aburrío en vez de aburrido o mardito por maldito. Exacto. Y lo interesante aquí es que muchos de esos rasgos ya existían en dialectos del sur de España, sobre todo en Andalucía y Canarias. Que fueron los principales puntos de partida de la inmigración. Justo. Lo que ocurrió en América fue que esos rasgos se consolidaron y se expandieron. La pérdida de la D entre vocales, cansao, pescao, o al final de palabra, usted, virtud, es un ejemplo clarísimo. Claro, y es algo que incluso aquí en España oyes constantemente. Nadie en un registro coloquial dice estoy aburrido. Dices estoy aburrío. Totalmente. Es increíble cómo un rasgo que se consolidó a miles de kilómetros es hoy parte del habla cotidiana de tantísimos lugares. O la aspiración de la S al final de la sílaba, que hace que los pastos suene como los pató. Un rasgo muy del Caribe, que es la pronunciación de antiguas consonantes como una H aspirada. Son como cicatrices o tatuajes sonoros que marcan la historia de la lengua en cada región. Es fascinante, porque estas variedades que mencionas demuestran que la lengua es un organismo vivo, que respira y cambia. Y eso me hace pensar, si la lengua ha cambiado tanto, si es tan diversa, ¿por qué seguimos debatiendo sobre su nombre? ¿Por qué esa tensión entre español y castellano sigue tan viva? Es que has dado en el clavo. El nombre de una lengua nunca es solo una etiqueta. Es una declaración de identidad, de historia y también de política. Y aquí hay dos visiones muy enfrentadas, ¿no? Dos visiones muy arraigadas. Por un lado está el argumento pro-castellano. Es sin duda su nombre de origen, el que remite a su cuna, Castilla. Y dentro de España es el término que prefieren los hablantes de las otras lenguas cooficiales, el catalán, el gallego, el vasco. Así es. Para ellos, español es un término que debería englobar a todas las lenguas de España. Llamar español únicamente al castellano lo ven como una forma de apropiación simbólica. Como si se identificara la parte con el todo. Justo. Al llamarlo castellano,
Se le reconoce como la lengua de Castilla, en igualdad con el catalán, que es la lengua de Cataluña, o el gallego, la de Galicia. Tiene sentido desde esa perspectiva. ¿Y qué pasa en Hispanoamérica? Porque allí la palabra castellano también tiene mucho peso. Muchísimo. En muchos países, especialmente en Sudamérica, castellano es la denominación tradicional, incluso la oficial en sus constituciones. Conservaron el nombre original que llevaron los conquistadores. Pero en el día a día, En el uso diario, como apuntan los textos, ambos términos, español y castellano, suelen ser sinónimos y no generan mayor conflicto. El debate es más intenso en el ámbito académico y político, sobre todo en España. vale, entonces, si valoramos las implicaciones, ¿qué se gana o se pierde al elegir uno u otro? ¿Cuál es el riesgo real? Aquí entramos en el núcleo del debate. Volver oficialmente a la denominación castellano tendría un valor simbólico importante. Sería un regreso a los orígenes. Un regreso a los orígenes y un reconocimiento a la diversidad lingüística de España. También un homenaje a grandes intelectuales americanos como el venezolano Andrés Bello, que siempre se refirieron a la lengua como castellano. Suena bien. Pero, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Has mencionado un riesgo. El riesgo es la fragmentación. El término español le da un carácter de cohesión, una identidad nacional y sobre todo supranacional. Es la marca que une, digamos. Es la marca que une a toda la comunidad hispanohablante. Si se renuncia a esa marca global en favor de la regional, se abre una puerta peligrosa. ¿Peligrosa en qué sentido? A ver, si desde España se promueve oficialmente que la lengua es castellano, o sea, la lengua de Castilla, ¿qué impediría que en Argentina dijeran, nosotros no hablamos castellano, hablamos argentino? Ya veo. O en México, hablamos mexicano. Podría ser el primer paso para que cada país reivindique su variedad como una lengua distinta. Y se rompería esa unidad que es precisamente uno de los mayores tesoros culturales que existen. ¿Y la RAE qué dice? La Real Academia Española, desde su fundación, optó por lengua española, justo para evitar ese riesgo y subrayar su carácter de patrimonio común. Entendido. Entonces tenemos esta contradicción. Una lengua con acentos, palabras, a veces radicalmente distintas, repartida por más de 20 países, pero que mantiene una cohesión increíble. ¿Cuál es el pegamento que lo une todo? Pues los textos apuntan a tres factores clave, tres pilares que sostienen este edificio. El primero, y probablemente el más importante, es la gran uniformidad del nivel culto de la lengua. Claro. Un artículo científico de un biólogo chileno lo entiende perfectamente un biólogo de Salamanca. La base técnica, la formal, es la misma. Exactamente. Una novela de un autor peruano se publica y se lee sin problemas en Madrid. Un telediario de Colombia lo entiende un espectador en Sevilla. Esa coiné, ese estándar culto compartido, es la viga maestra que garantiza la comunicación. El segundo pilar imagino que tiene que ver con las reglas del juego. 23 academias de la lengua que hay en el mundo. Ya no es solo la RAE en Madrid dictando. No. Ahora es un consenso entre todas. Ese trabajo de diplomacia lingüística es clave para que sigamos escribiendo de forma coherente. Y el tercer factor, que quizás es el más visible en el día a día, es la cultura. Sin duda. La enorme y constante circulación de productos culturales. La última canción de un artista colombiano suena en las radios de aquí. Una serie española triunfa en toda Hispanoamérica. Las películas viajan en ambas direcciones. Todo eso crea un imaginario, un vocabulario emocional compartido. Nos familiarizamos con los acentos de los demás, aprendemos sus localismos. Por eso las mayores diferencias al final son de entonación. Justo. Esa música del idioma, que cambia en cada lugar, a menudo por la influencia de las lenguas que había antes. Si hacemos balance de todo, el viaje es alucinante. Tenemos una lengua que nace como un dialecto de resistencia en una frontera, se enriquece siendo mestiza desde el primer día, cruza un océano, se transforma en contacto con cientos de lenguas y hoy, a pesar de su diversidad casi infinita, se mantiene asombrosamente unida. Lo es. Y creo que la conclusión más importante es entenderla como lo que es, un gigantesco legado cultural compartido. Las figuras que citan las fuentes, Cervantes, Borges, Octavio Paz, Nebrija, no son patrimonio de España, ni de Argentina, ni de México. Son de todos. Son patrimonio de todos los que hablamos esta lengua. La clave de su éxito y su vitalidad está justo en ese equilibrio tan delicado. Mantener una norma común que nos une mientras se celebra y protege la inmensa riqueza de todas sus variedades locales. Y todo este recorrido nos deja una última reflexión.
Los textos hablan a menudo de la necesidad de preservar la lengua. Pero esto nos deja una pregunta en el aire. En un mundo hiperconectado como el nuestro, ¿qué significa realmente preservar una lengua? ¿Es guardarla en una urna para que no cambie? ¿O es precisamente permitir que siga haciendo lo que ha hecho durante 1000 años? Evolucionar, mezclarse y absorber influencias para seguir viva.